Era una noche iluminada por la luna en los densos bosques de las montañas Apalaches cuando me hice cargo de un trabajo que lo cambiaría todo. Hace un año comencé a trabajar como rastreador para la Patrulla Lunar, una organización encargada de controlar la población de hombres lobos en nuestro estado. Mi trabajo consistía en limpiar los restos de los ataques de los hombres lobos, cuerpos dejados atrás en la carnicería, vestigios de cacerías brutales. Algunas noches, la limpieza era rápida, apenas una cuestión de recoger los restos; otras noches, era una tarea agotadora, los cuerpos mutilados y desfigurados más allá del reconocimiento. La mayor parte de mi trabajo era solitario, recorriendo los sinuosos caminos del bosque en mi vieja camioneta destartalada, un vehículo que parecía salido de una película de terror, con solo la radio de despacho por compañía. Rara vez tenía que interactuar con alguien, era un trabajo solitario, pero pagaba las cuentas, apenas. La vida tiene una manera de desequilibrarte, obligándote a adaptarte a los golpes, estés listo o no. Hace 3 meses recibí una oferta inusual, una llamada de una misteriosa organización conocida como los Cazadores de Medianoche. Afirmaban que mis habilidades de rastreo y eliminación de hombres lobos serían invaluables para ellos. Reticente pero desesperado, acepté. Esa primera cacería casi me hizo renunciar, hasta que vi la paga. Los Cazadores de Medianoche se especializaban en lidiar con hombres lobos rogues, aquellos que se habían alejado de sus manadas y estaban causando caos. Estos hombres lobos, conocidos como lunas, eran rápidos, astutos y mortales. Cazaban humanos por deporte y chocaban con otros hombres lobos por el territorio. Mi tarea era rastrearlos y eliminar la amenaza que representaban. Esta noche, mi objetivo era un luna particularmente peligroso, conocido como el Aullador de Medianoche. Se pensaba que era un hombre lobo singular; los avistamientos de ataques a 10 metros de distancia en cuestión de minutos demostraron lo contrario. Este luna era rápido, pero no invencible. Atacaba a humanos y lobos por igual, dejando a su paso un rastro de destrucción. Las marcas de mordidas y garras en sus víctimas eran salvajes, como si hubiera sido atacado por toda una manada. Tras recibir la llamada, recuperé un cadáver de venado del almacenamiento frío y lo cargué en mi camioneta. Mi destino era una carretera forestal aislada, un lugar perfecto para tender una trampa. Mientras conducía, el sol desapareció y la luna se elevó, proyectando sombras espeluznantes a través de los árboles. Llegué al sitio y preparé mi trampa, colocando altavoces en puntos estratégicos y cubriendo con hojas unas viejas trampas de hierro. Coloqué el venado en medio de la carretera y le hice un corte, dejando que su sangre se acumulara a su alrededor. Luego, toqué la bocina de mi camioneta, el sonido resonando a través del bosque silencioso. Me cubrí con un traje ghillie y tuve mi escopeta lista. Los minutos parecían horas mientras yacía allí, observando cómo la luz de la luna brillaba sobre la sangre. De repente, una sombra se lanzó sobre el venado; el Aullador de Medianoche se abalanzó sobre el cadáver con una intensidad feroz. Esperé el momento adecuado y salté de mi escondite. El hombre lobo era rápido, ya consciente de mi presencia. Le disparé, dándole en la pierna, pero intentó huir. Los altavoces rugieron, desorientándolo, y el hombre lobo corrió hacia mi camioneta, activando las trampas. Quedó atrapado, retorciéndose salvajemente mientras las mandíbulas de hierro se cerraban sobre él. Me acerqué con cautela, mi revólver cargado con balas de plata. Los ojos del hombre lobo brillaban en verde mientras gruñía, suplicando piedad, pero yo sabía mejor. Con mano firme, apunté y disparé. La bala de plata atravesó su cráneo y la criatura cayó inerte. Arrastré el cuerpo hasta mi camioneta y lo cubrí, sintiéndome agotado y aliviado. Mi trabajo había terminado, pero la noche estaba lejos de haber concluido. El camino de vuelta era largo, y no podía deshacerme de la sensación de que estaba siendo vigilado. A la mañana siguiente, recibí otra llamada de los Cazadores de Medianoche. Otra cacería, otro hombre lobo rogue causando problemas. Esta vez, era una manada de hombres lobos aterrorizando a un pequeño pueblo. Mientras me preparaba, no podía dejar de pensar en las vidas perdidas, en las familias destrozadas por estas criaturas. Era un recordatorio sombrío de por qué hacía lo que hacía. El pueblo estaba extrañamente en silencio cuando llegué,
la manada de hombres lobos había dejado un rastro de destrucción. Los seguí hasta una vieja iglesia abandonada en las afueras, donde estaban festejando su última víctima. Preparé mis trampas y esperé, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando la manada finalmente emergió, desaté una lluvia de balas de plata. Los hombres lobos eran poderosos, pero yo estaba preparado. Uno por uno, cayeron, hasta que solo quedó el alfa. Era una bestia enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto antes. Se lanzó hacia mí, arañándome el brazo, pero le disparé la última bala, dándole de lleno en el pecho. El alfa aulló de agonía antes de desplomarse. Mientras me erguía sobre el alfa caído, me di cuenta de que esta batalla estaba lejos de terminar. Siempre habría más hombres lobos, más amenazas acechando en las sombras. Mi trabajo con los cazadores de medianoche apenas comenzaba, pero por ahora, el pueblo estaba a salvo y yo podía descansar, sabiendo que había marcado la diferencia. De vuelta en casa, miré las tumbas de aquellos a quienes había perdido, sus recuerdos alimentando mi resolución. La lucha contra los hombres lobos era implacable, pero continuaría, una cacería a la vez, por el bien de quienes no podían protegerse a sí mismos. Mantendría la oscuridad a raya. A medida que pasaban las noches, mi trabajo con los cazadores de medianoche continuaba, cada cacería un recordatorio de la batalla interminable contra los hombres lobos. La organización me proporcionaba los recursos y la información que necesitaba, pero eran mis habilidades y determinación las que me mantenían con vida. Mientras el verano daba paso al otoño, el bosque se volvía más traicionero, las sombras más profundas y el aire más frío. Una tarde, recibí una llamada sobre un luna conocido como el acechador de las sombras. Este hombre lobo había estado aterrorizando a un pequeño pueblo de montaña. Sus ataques eran rápidos y mortales, y se informó que podía fundirse con las sombras, volviéndose casi invisible. Los lugareños estaban aterrorizados, y yo era su última esperanza. Llegué al pueblo justo antes del anochecer, y me reuní con los pocos residentes que no habían huido. Me describieron a la criatura como un fantasma, apareciendo y desapareciendo sin dejar rastro. Había matado a ganado, mascotas y a unos pocos desafortunados que se habían aventurado fuera después del anochecer. Mi tarea era clara, encontrar y eliminar al acechador de las sombras. Cuando cayó la noche, monté mi equipo en los bosques que rodeaban el pueblo. Coloqué sensores de movimiento y cámaras infrarrojas en puntos estratégicos, creando un perímetro. El plan era obligar al hombre lobo a caer en una trampa, utilizando sus propios patrones de caza en su contra. Sabía que vendría a por mí tarde o temprano, era solo cuestión de tiempo. Pasaron las horas en un silencio intenso, solo interrumpido por el susurro de las hojas y el ocasional llamado de un pájaro nocturno. Mis ojos escaneaban los monitores, buscando cualquier señal de movimiento. De repente, uno de los sensores se activó, seguido de otro. El acechador de las sombras se acercaba. Agarré mi escopeta cargada con cartuchos de plata y esperé. El monitor mostraba un borrón tenue moviéndose entre los árboles, casi imperceptible. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía sus movimientos, anticipando su próximo paso. La criatura era inteligente, evitando los caminos obvios y manteniéndose en las sombras. Entonces, cometió un error, el acechador de las sombras se adentró en un claro, directamente en la línea de visión de una de mis cámaras. Aproveché la oportunidad y disparé una bengala al cielo. El estallido de luz iluminó el bosque, revelando al hombre lobo en todo su aterrador esplendor. Era más grande de lo que esperaba, su pelaje de un gris oscuro manchado que se fusionaba perfectamente con la noche. El hombre lobo gruñó, sus ojos brillando con furia, y se lanzó hacia mí. Me moví rápidamente, evadiendo sus garras, y le disparé. La bala le dio en el hombro, pero apenas lo ralentizó. Tomé una red de plata de mi mochila y la arrojé sobre la criatura. El hombre lobo aulló de dolor mientras la plata quemaba su piel, retorciéndose salvajemente para liberarse. Me acerqué con cautela, mi escopeta apuntada a su cabeza. «Quédate quieto», murmuré, el dedo en el gatillo. Los ojos del hombre lobo se clavaron en los míos, una mezcla de ira y desesperación. Con un último y angustiado aullido, se derrumbó. La lucha se desvaneció de su cuerpo, y no me arriesgué,
le disparé una bala de plata en el corazón. El acechador de las sombras se estremeció y quedó inmóvil. Y aún así el pueblo estaba a salvo, al menos por ahora, mientras conducía de vuelta. El agotamiento pesaba fuertemente sobre mí, cada cacería se llevaba una parte de mi alma. La violencia implacable y la muerte me estaban desgastando. Me preguntaba cuánto tiempo más podría continuar esta lucha, cuántos más hombres lobo tendría que enfrentar antes de que me consumiera. De vuelta en mi cabaña, atendí mis heridas y actualicé mi registro, detallando la cacería y las tácticas que utilicé. La caza de medianoche necesitaría esta información para futuras batallas. No podía darme el lujo de descansar por mucho tiempo, siempre habría más hombres lobo, más amenazas que eliminar. Las semanas se convirtieron en meses y las cacerías continuaron. Cada encuentro traía nuevos desafíos, nuevos horrores que enfrentar. Los hombres lobo se volvían más audaces, sus ataques más coordinados. Quedaba claro que algo los estaba impulsando, una fuerza más siniestra de lo que había imaginado. Una noche, mientras me preparaba para otra cacería, recibí un mensaje de los cazadores de medianoche. Habían descubierto información sobre una manada de hombres lobo liderada por un alfa conocido como Fenrir. Este alfa era diferente, más fuerte e inteligente que cualquiera al que nos hubiéramos enfrentado antes. Se rumoreaba que tenía la capacidad de controlar a otros hombres lobo, sometiéndolos a su voluntad. Los cazadores de medianoche me necesitaban para rastrear a Fenrir y poner fin a su reinado de terror. Era la misión más peligrosa que había emprendido, pero sabía que no tenía otra opción. Si Fenrir no era detenido, los ataques de los hombres lobos se intensificarían, propagando el miedo y la muerte en toda la región. Revisé mi equipo, comprobando y recomprobando mis armas. Esta cacería requeriría de todas mis habilidades y cada onza de valor. Mientras me adentraba en la noche, con la luna llena elevándose sobre los árboles, sentí un presagio de lo que se avecinaba. La batalla sería la más difícil hasta ahora, pero estaba listo. El destino de innumerables vidas dependía de ello. El viaje al refugio de Fenrir fue largo y peligroso. Los cazadores de medianoche me habían proporcionado las coordenadas de un remoto bosque en el corazón de las montañas Apalaches, donde se creía que se escondía Fenrir y su manada. Esta área era conocida por su densa vegetación y terreno traicionero, perfecto para ocultar un bastión de hombres lobo. Mientras navegaba por las estrechas carreteras de montaña, el cielo iluminado por la luna proyectaba un resplandor espeluznante sobre el paisaje. Mi camioneta, maltratada pero confiable, me acercaba cada vez más al epicentro de la actividad de los hombres lobo. El aire se volvía más frío y el aullido de los lobos resonaba en la noche, enviando escalofríos por mi espinazo. Sabía que esta misión era diferente a cualquiera que hubiera emprendido antes. Al llegar al borde del bosque, aparqué el vehículo y reuní mi equipo. Los cazadores de medianoche me habían proporcionado dispositivos de rastreo avanzados, armas de plata y un suero especial diseñado para debilitar temporalmente a los hombres lobo. Me equipé con todo, revisé mis armas una vez más y me adentré en el bosque. El camino era áspero, las ramas arañaban mi ropa mientras me abría paso más y más profundo en el bosque. Mis sentidos estaban en alerta máxima, cada crujido de hojas y ramitas me ponía en tensión. La luz de la luna apenas penetraba el espeso dosel, proyectando largas sombras que parecían danzar en la periferia de mi visión. Pasaron horas mientras avanzaba a través del bosque, siguiendo las señales de mi dispositivo de rastreo. El terreno se volvía más empinado y el aire más delgado. Sabía que me estaba acercando. De repente, el dispositivo emitió un pitido fuerte, indicando múltiples firmas de hombres lobo cerca. Tomé una profunda respiración, preparándome para la inminente confrontación. A través de los árboles, divisé un claro. Agachándome, me acerqué con cautela, usando la cobertura de la oscuridad para mantenerme oculto. El claro reveló una visión que me heló la sangre. La manada de Fenrir se había reunido alrededor de un imponente altar de piedra, su superficie manchada de sangre. Fenrir mismo se erguía en el centro, una figura imponente de pura maldad. Su pelaje era de un gris oscuro casi negro, y sus ojos ardían con una inteligencia sobrenatural. La presencia de Fenrir era abrumadora. Los otros hombres lobo, cada uno formidable por derecho propio, parecían deferentes a él,
sus movimientos coordinados y precisos. Me di cuenta, con una sensación de hundimiento, de que esto era más que una manada de hombres lobo descontrolados. Era un ejército bien organizado, y Fenrir era su general. Tenía que actuar rápido, usando el elemento sorpresa. Con los ojos entrecerrados, lancé un dardo de ballesta con punta de plata hacia el hombre lobo más cercano. La flecha dio en el blanco, y la criatura se desplomó con un aullido de dolor. El caos estalló mientras la manada se volvía para enfrentar la nueva amenaza. Disparé otra flecha, derribando a un segundo hombre lobo, pero el rugido de Fenrir silenció el alboroto. La manada se replegó, formando un círculo defensivo alrededor de su líder. Los ojos de Fenrir se fijaron en los míos, y sentí una oleada de miedo primordial. Este no era un alfa ordinario. Parecía evaluarme, su mirada fría y calculadora. Con un gruñido, hizo señas a la manada para que atacara. No tuve tiempo de reaccionar mientras los hombres lobo cargaban. La batalla fue feroz. Luché con todo lo que tenía, mis armas de plata abriendo paso a través de pelaje y carne. El suero resultó eficaz, debilitando a los hombres lobo y dándome una ventaja, pero por cada uno que derribaba, parecían aparecer dos más. La manada era implacable, su ferocidad sin igual. En medio del caos, divisé una apertura. Fenrir estaba momentáneamente distraído, su atención desviada hacia un miembro herido de la manada. Aprovechando la oportunidad, saqué mi revólver cargado con balas especiales de plata diseñadas para penetrar incluso el pelaje más resistente de los hombres lobo. Apunté con cuidado, mis manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Justo cuando apretaba el gatillo, Fenrir se volvió, sus ojos encontrando los míos. El tiempo pareció ralentizarse mientras la bala abandonaba la recámara, cortando el aire. Fenrir soltó un rugido, lanzándose hacia mí con una velocidad aterradora. La bala le golpeó el hombro, pero la fuerza del impacto me hizo caer. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo cuando las garras de Fenrir se clavaron en mi pecho. Luché por mantenerme en pie, disparando otra ronda. Esta vez, la bala impactó en su pierna. Fenrir aulló de rabia, su fuerza y velocidad sin disminuir a pesar de las heridas. Quedaba claro que esta era una batalla a muerte. Reuniendo cada onza de fuerza, me empujé a mí mismo para ponerme de pie. Fenrir me rodeaba, sus movimientos depredadores y deliberados. Podía ver la inteligencia en sus ojos, el reconocimiento de un adversario digno. Esta era una batalla por la dominancia, por la supervivencia. Con un rugido, Fenrir cargó. Lo enfrenté de frente, mi hoja de plata cortando el aire. Chocamos en una vorágine de garras y acero, cada golpe acercándonos al límite. Fenrir era poderoso, pero yo estaba determinado. Los recuerdos de los caídos, los rostros de los aldeanos que había salvado, alimentaban mi resolución. La lucha se prolongó, pero podía sentir que Fenrir se debilitaba. El suero y la plata estaban cobrando su precio. Con un último esfuerzo desesperado, hundí mi espada en su corazón. Los ojos de Fenrir se abrieron de par en par por el shock, su cuerpo convulsionándose. Soltó un último aullido desgarrador antes de desplomarse. Después de un breve aullido lamentoso, Fenrir se desplomó en el suelo. Respirando con dificultad, me puse de pie sobre el cuerpo inerte del líder de la manada. Los lobos, ahora sin liderazgo y derrotados, se retiraron entre las sombras. La batalla se había ganado, pero el costo había sido alto. Estaba magullado, sangrando y exhausto, pero lo había logrado. Había detenido a Fenrir. Cuando los primeros rayos del amanecer se abrían paso a través de los árboles, regresé al pueblo. La gente del pueblo me recibió con una mezcla de asombro y alivio. La amenaza de Fenrir había desaparecido y podían empezar a reconstruir sus vidas. De vuelta en mi cabaña, atendí mis heridas y reflexioné sobre el viaje. La batalla con Fenrir había sido la más desafiante de mi vida, pero también había fortalecido mi determinación. Los cazadores de medianoche continuarían con su misión, y yo haría lo mismo. Siempre habría más hombres lobo, más amenazas que enfrentar, pero por ahora podía descansar sabiendo que había hecho una diferencia.
Las sombras de la luna se habían empujado hacia atrás, aunque solo fuera por un tiempo. Y mientras tuviera aliento en mi cuerpo, continuaría luchando, protegiendo a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Los días se convirtieron en semanas mientras me recuperaba de mi batalla con Fenrir. Los aldeanos habían regresado a sus rutinas, agradecidos por la paz recién encontrada. Los cazadores de medianoche quedaron satisfechos con mi éxito, pero permanecieron vigilantes, siempre preparados para la próxima amenaza. Sabía que este respiro era temporal, las sombras pronto volverían a agitarse. Una tarde, mientras me sentaba junto a la chimenea, atendiendo mis heridas, recibí una llamada. Era de los cazadores de medianoche. Una nueva amenaza había surgido, una que requería atención inmediata. La voz al otro lado de la línea estaba tensa, llena de urgencia. Habían detectado una anomalía, una criatura como ninguna otra que hubieran encontrado antes. Me pidieron que investigara. Me proporcionaron las coordenadas de una zona remota e inexplorada, en lo profundo de las montañas Apalaches. Se decía que esta región estaba maldita, un lugar donde incluso los cazadores más valientes dudaban en adentrarse. Historias de desapariciones y apariciones fantasmales habían circulado durante generaciones. Me preparé, reuniendo mi equipo y subiendo al camión. Mientras conducía en la noche, el aire se volvía más frío y una sensación inquietante se instalaba en mi estómago. Al llegar al lugar designado, aparqué el vehículo y me adentré en el denso bosque. Los árboles se elevaban sobre mí, sus ramas entrelazadas formando un dosel que bloqueaba la luz de la luna. Un silencio espeluznante envolvía el área, interrumpido solo por el ocasional susurro de las hojas. Seguí el rastro proporcionado por los cazadores de medianoche, mis sentidos agudizados y cada sonido poniéndome en alerta. A medida que me adentraba más, el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. Las sombras danzaban en los rincones de mi visión, y el aire se llenaba de una pesada tensión. De repente, los árboles se abrieron para revelar un claro, y en el centro se erguía una figura envuelta en la oscuridad. Era a diferencia de cualquier hombre lobo que hubiera visto antes. Su forma se retorcía y se retorcía, como si estuviera hecha de humo y sombras. Sus ojos brillaban con un azul fantasmagórico, y emanaba una presencia maligna. Esta criatura, conocida como el lobo espectro, se decía que era una manifestación de la magia oscura, un ser que se nutría del miedo y la desesperación. Las historias lo describían como una entidad espectral, capaz de moverse entre los reinos físico y etéreo. Había estado atormentando el bosque, acechando a quienes se atrevían a entrar. Me acerqué con cautela, mis armas listas. El lobo espectro giró su mirada hacia mí, sus ojos perforando la oscuridad. Un gruñido ronco brotó de su forma, reverberando a través del claro. Podía sentir su poder y su fuerza sobrenatural, que parecía filtrarse en mis huesos. Con una respiración profunda, levanté mi ballesta y disparé un dardo con punta de plata. El lobo espectro se movió con una velocidad increíble, eludiendo el disparo con facilidad. Se lanzó hacia mí, sus garras cortando el aire. Rodé hacia un lado, apenas evitando el ataque. Esta batalla requeriría más que fuerza bruta, necesitaría ingenio y estrategia. El lobo espectro se deslizaba entre las sombras, haciendo difícil seguir sus movimientos. Disparé otro dardo, apuntando a donde reaparecería. El proyectil dio en el blanco, y la criatura soltó un aullido escalofriante. Se tambaleó, pero se recuperó rápidamente, su forma solidificándose mientras se preparaba para otro asalto. Necesitaba debilitarlo para forzarlo a entrar en el reino físico, donde mis armas pudieran hacerle daño real. Recordando el suero especial, cargué un dardo en mi pistola tranquilizante y esperé el momento adecuado. El lobo espectro se abalanzó de nuevo y, cuando se materializó, disparé el dardo. El suero hizo efecto casi de inmediato, ralentizando sus movimientos y haciéndolo más tangible. Aprovechando la oportunidad, cambié a mi escopeta cargada con cartuchos de plata. El lobo espectro rugió en desafío mientras me acercaba, disparando ronda tras ronda. Cada tiro dio en el blanco, la plata quemando su carne espectral. La criatura luchaba ferozmente, sus garras rompiendo a través de mi brazo, pero me mantuve firme. Con un disparo final y poderoso,
Apunté al corazón de la criatura. El cartucho de plata atravesó su pecho, y el lobo espectro soltó un último grito agonizante. Su forma comenzó a deshacerse, las sombras desvaneciéndose en la noche. El claro quedó en silencio una vez más, el peso opresivo desvanecido ahora que la criatura había sido vencida. Exhausto y herido, me desplomé en el suelo, jadeando. La batalla había cobrado su precio, pero había tenido éxito. El lobo espectro ya no existía, y el bosque volvería a estar a salvo. Mientras me sentaba allí, la primera luz del amanecer se filtró a través del dosel, bañando el claro con un cálido resplandor. De vuelta en mi camioneta, informé de la cacería exitosa a los cazadores de medianoche. Me felicitaron, pero había una nota de precaución en sus voces. El lobo espectro era algo que no habían visto antes, una señal de que fuerzas más oscuras estaban en juego. Sabía que mi trabajo estaba lejos de terminar. Mientras conducía a casa, el peso de las batallas libradas y las que aún estaban por venir pesaba en mi mente. El camino por delante era incierto, lleno de peligros desconocidos. Pero era un cazador, y este era mi deber, proteger a los inocentes, enfrentar a la oscuridad y asegurarme de que las sombras de la luna nunca triunfaran. Las montañas Apalaches se erguían como un testimonio de las batallas libradas, de las vidas salvadas y de los sacrificios realizados. Y mientras tuviera aliento, seguiría luchando, cazando y protegiendo. Porque la noche era oscura y llena de horrores, pero yo era la luz que se alzaba contra ellos. Mientras conducía a casa, el cansancio de las recientes batallas pesaba sobre mí, pero una sensación renovada de propósito llenaba mi corazón. Sabía que el lobo espectro era solo el comienzo de una nueva ola de criaturas oscuras que amenazaban con envolver al mundo. Los cazadores de medianoche estarían en alerta máxima, y yo debía estar preparado para lo que viniera. Los días se convirtieron en semanas, mientras entrenaba sin descanso, perfeccionando mis habilidades y preparándome para lo desconocido. Los cazadores de medianoche me proporcionaron nuevas armas, dispositivos de rastreo avanzados y una gran cantidad de información sobre posibles amenazas. Las historias de estas criaturas eran escalofriantes, pero estaba decidido a enfrentarlas de frente. Una tarde fresca de otoño, cuando las hojas se tornaban en vibrantes tonos de rojo y oro, recibí otra llamada urgente. Esta vez, la amenaza era una manada de hombres lobo que se había refugiado en las ruinas de un viejo castillo, en lo profundo del bosque. La manada estaba liderada por una formidable alfa llamada Lupara, una loba conocida por su astucia y brutalidad. Los informes indicaban que estaba acumulando poder, preparándose para un gran asalto a los pueblos cercanos. Los cazadores de medianoche me necesitaban para infiltrarme en el castillo, eliminar a Lupara y desmantelar la manada. Era una tarea desalentadora, pero una que estaba listo para emprender. Reuní mi equipo, cargué el camión y me adentré en la noche. El viaje hacia el castillo fue peligroso, los estrechos caminos forestales serpenteando a través de la densa vegetación y los acantilados pronunciados. La luna llena proyectaba una luz tenebrosa sobre el paisaje. Mientras me acercaba al castillo, el aire se volvía más frío y un silencio antinatural se asentaba en el área. La antigua estructura se alzaba imponente, sus muros y torres en ruinas eran testigos del paso del tiempo. Estacioné el camión a una distancia segura y continué a pie, moviéndome en silencio a través del sotobosque. La entrada del castillo estaba fuertemente custodiada por hombres lobo, sus ojos brillando a la luz de la luna. Supe que un asalto frontal sería un suicidio, así que busqué una alternativa. La suerte estuvo de mi lado cuando encontré un pasaje oculto, parcialmente cubierto por enredaderas y piedras caídas. Me deslicé a través de la estrecha apertura y me adentré en los oscuros y laberínticos corredores del castillo. El olor a decadencia y humedad de piedra llenaba el aire, y podía escuchar los distantes sonidos de la manada moviéndose por los pasillos. Navegando por el interior intrincado, me encontré con varios hombres lobo patrullando el área. Utilizando mis dardos tranquilizantes y el sigilo, los incapacité uno por uno, arrastrando sus cuerpos inconscientes a las sombras. Mi objetivo era llegar a la cámara central, donde probablemente Lupara estaría sosteniendo su corte. Después de lo que parecía una eternidad, llegué a la gran sala. La escena ante mí era a la vez impresionante y aterradora. La sala estaba iluminada por antorchas parpadeantes, proyectando largas sombras sobre las paredes de piedra.
Al fondo, sobre un dais elevado, se encontraba Lupara, su presencia imponente y regal. Estaba flanqueada por sus lugartenientes, poderosos hombres lobo que le habían jurado lealtad. Lupara era una figura impresionante, su pelaje de un plateado brillante y sus ojos de un azul penetrante. Emanaba un aire de autoridad y amenaza, una verdadera alfa en todo el sentido de la palabra. Los hombres lobo en la sala volvieron sus cabezas hacia mí, gruñendo en voz baja, conscientes del intruso en su territorio. Tomando una respiración profunda, di un paso adelante, apuntando mi ballesta hacia Lupara. Tu reinado de terror termina esta noche, declaré, mi voz resonando en la sala. Los ojos de Lupara se entrecerraron y se levantó de su trono, sus movimientos gráciles, pero mortales. ¿Te atreves a desafiarme? Siseó, su voz una mezcla de diversión y desprecio. Eres valiente, pero tonto, cazador. Con un rápido movimiento, disparé un dardo a uno de sus lugartenientes, dándole en el pecho. El caos estalló cuando los hombres lobo se abalanzaron sobre mí, sus rugidos llenando la sala. Disparé otro dardo, derribando a un segundo hombre lobo, pero la manada se cerraba rápidamente a mi alrededor. Me retiré, desenvainando mi espada de plata y preparándome para el combate cuerpo a cuerpo. La batalla fue feroz y brutal. Los hombres lobo eran implacables, sus ataques coordinados y poderosos. Luché con todo lo que tenía, mi espada cortando a través del pelaje y la carne. La plata los quemaba, arrancando aullidos de agonía, pero su número era abrumador. En medio del caos, Lupara observaba, sus ojos brillando con una mezcla de ira y admiración. Me estaba probando, evaluando mi fortaleza y resolución. Cuando derroté al último de sus lugartenientes, ella avanzó, su mirada fija en mí. Eres fuerte, cazador, dijo, su voz baja y peligrosa. Pero la fuerza sola no te salvará. Con eso, se lanzó sobre mí, sus garras apuntando a mi garganta. Paré su ataque, nuestras espadas chocando con un sonido ensordecedor. Lupara era rápida, sus movimientos una mancha de plata y sombras. Luchamos con una ferocidad que hacía temblar las paredes del castillo. Cada golpe, cada parada, era una danza de vida y muerte. La fuerza de Lupara era inmensa, pero yo estaba impulsado por la determinación de poner fin a su reinado. Con un último esfuerzo desesperado, hundí mi espada en su corazón. Lupara soltó un aullido de dolor, su cuerpo convulsionándose mientras la plata hacía su trabajo. Retrocedió tambaleándose, sus ojos abiertos de par en par. Esto no ha terminado, jadeó, antes de desplomarse en el suelo. Los hombres lobo restantes, sin liderazgo y derrotados, se retiraron a las sombras, sus aullidos resonando a través del castillo. Exhausto y sangrando, me puse de pie sobre el cuerpo sin vida de Lupara, mi respiración entrecortada. La batalla se había ganado, pero el costo había sido alto. El castillo quedó en silencio una vez más, la amenaza de la manada renegada eliminada. Mientras me abría paso fuera del castillo, la primera luz del amanecer se asomaba en el horizonte. Los aldeanos estarían a salvo, al menos por ahora. Sabía que la lucha contra los hombres lobo estaba lejos de terminar, pero en ese momento podía descansar, sabiendo que había marcado la diferencia. De vuelta en mi camioneta, informé de la misión exitosa a los cazadores de medianoche. Ellos elogiaron mis esfuerzos y me informaron que nuevas amenazas estaban surgiendo. Fuerzas oscuras se estaban reuniendo, y las batallas por venir serían aún más desafiantes. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre el viaje y los sacrificios realizados. Las sombras de la luna estaban siempre presentes, pero mientras tuviera aliento, continuaría luchando por la seguridad de los inocentes, por la memoria de los caídos y por la luz que se alzaba contra la oscuridad. Las montañas Apalaches eran testigos de mis batallas, cada cicatriz en la tierra un testimonio de la lucha contra la noche. A medida que el sol se elevaba, bañando el bosque con su cálida luz, supe que la lucha estaba lejos de terminar. Pero estaba listo, y enfrentaría lo que viniera con una resolución inquebrantable, porque yo era un cazador y la oscuridad nunca triunfaría mientras yo estuviera de guardia. Las semanas que siguieron a la derrota de Lupara fueron un torbellino de preparación y anticipación. Los cazadores de medianoche trabajaban incansablemente para recabar información sobre las amenazas emergentes,
y yo me centré en el entrenamiento y el fortalecimiento de mis defensas. La sensación de un inminente desastre pesaba sobre mí, pero también lo hacía mi determinación de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Una tarde, cuando el invierno comenzaba a extender su gélido dominio sobre las montañas, recibí otra llamada de los cazadores de medianoche. Esta vez, la amenaza era como nada a lo que nos hubiéramos enfrentado antes. Llegaron informes sobre una criatura conocida como la bestia de la luna de sangre, un hombre lobo de poder inimaginable que aparecía solo durante un raro evento celeste, la luna de sangre. Se decía que esta bestia era invencible, su fuerza multiplicada por el fenómeno lunar. La luna de sangre estaba a solo días de distancia y la bestia de la luna de sangre había sido avistada en un bosque antiguo conocido como el Bosque Oscuro, un lugar envuelto en mitos y leyendas. Se decía que nadie que entrara en el Bosque Oscuro volvía con vida. Los cazadores de medianoche me necesitaban para enfrentar a la bestia y detenerla antes de que pudiera desatar su furia sobre el mundo. Empaqué mi equipo, sabiendo que esta sería la misión más peligrosa hasta ahora. Mientras conducía hacia el Bosque Oscuro, el cielo comenzó a oscurecerse y el aire se volvió más frío. El bosque se erguía imponente, sus árboles retorcidos y nudosos, proyectando largas sombras que parecían moverse con vida propia. Estacioné el camión en el borde del bosque y me preparé para lo que me esperaba. Entrar en el Bosque Oscuro era como adentrarse en otro mundo. El dosel superior era tan denso que apenas penetraba la luz, y el suelo del bosque estaba cubierto por una espesa capa de niebla. Cada paso que daba parecía resonar entre los árboles, y un silencio espeluznante impregnaba el aire. Avancé con cautela, mis sentidos alerta. Horas pasaron mientras navegaba por el laberíntico bosque, siguiendo las señales de mi dispositivo de rastreo. El aire se volvió más frío y una quietud antinatural se asentó a mi alrededor. De repente, el dispositivo emitió un fuerte pitido, indicando la presencia cercana de la bestia de la luna de sangre. Sabía que había llegado el momento. A través de la niebla, vi un claro en el centro del cual se alzaba la bestia de la luna de sangre, su forma masiva y aterradora. El pelaje de la bestia era rojo como la propia luna de sangre y sus ojos brillaban con una luz maldita. Medía más de 3 metros de altura, sus músculos ondulándose con poder. Esta era una criatura de leyenda, una fuerza de la naturaleza hecha carne. A medida que la luna de sangre se elevaba en el cielo, bañando el bosque con un tono carmesí, la bestia lanzó un rugido que hizo temblar el mismísimo suelo. Supe que mis armas solas no serían suficientes para derrotarla. Necesitaba usar cada resquicio de astucia y estrategia a mi disposición. Disparé un dardo con punta de plata a la bestia, pero apenas logró llamar su atención. La bestia de la luna de sangre se abalanzó sobre mí a una velocidad increíble, sus garras cortando el aire. Esquivé el ataque por poco y disparé otro dardo, acertando esta vez y ralentizando a la bestia, pero aún estaba lejos de ser derrotada. Su poder era abrumador, cada ataque más feroz que el anterior. Usé el suero especial, pero sus efectos eran temporales. La fuerza de la bestia parecía crecer con cada momento que pasaba, alimentada por la energía de la luna de sangre. Comprendí que debía encontrar la manera de romper su conexión con el poder lunar. Mientras la batalla se desataba, noté unos antiguos símbolos rúnicos tallados en las piedras alrededor del claro. Estos símbolos parecían brillar con una tenue luz, y supe que eran la clave para cortar el vínculo de la bestia. Moviéndome rápidamente para esquivar los ataques de la bestia, comencé a activar los símbolos uno por uno. A medida que se iluminaban, el poder de los símbolos crecía. La bestia de la luna de sangre rugía furiosa, su movimiento volviéndose más errático a medida que su fuerza se debilitaba. Con el último símbolo activado, la conexión entre la bestia y la luna de sangre se rompió. La bestia se tambaleó, su forma parpadeando entre lo físico y lo etéreo. Aprovechando la oportunidad, disparé mi última flecha de plata, apuntando a su corazón. El dardo dio en el blanco y la bestia de la luna de sangre lanzó un último y agonizado rugido, su cuerpo convulsionándose antes de desplomarse en el suelo, su rojo pelaje desvaneciéndose hasta un gris apagado. La luz de la luna de sangre se atenuó y el bosque volvió a quedar en silencio. Exhausto y malherido, me puse de pie sobre la bestia caída, mi respiración entrecortada. La batalla se había ganado, pero el costo había sido alto.
Sabía que el bosque oscuro guardaba muchos más secretos y que la lucha contra la oscuridad estaba lejos de terminar. De vuelta en mi camioneta, informé de la misión exitosa a los cazadores de medianoche. Ellos me felicitaron, pero había un tono de reflexión sombría en sus voces. La bestia de la luna de sangre era un recordatorio de los poderes ancestrales que aún acechaban en las sombras, y de las batallas por venir. Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre el viaje y los sacrificios realizados. Las sombras de la luna estaban siempre presentes, pero mientras tuviera aliento, continuaría luchando por la seguridad de los inocentes, por la memoria de los caídos y por la luz que se alzaba contra la oscuridad. Las montañas Apalaches eran testigos de mis batallas, cada cicatriz en la tierra un testimonio de la lucha contra la noche. A medida que el sol se elevaba, bañando el bosque con su cálida luz, supe que la lucha estaba lejos de terminar. Pero estaba listo, y enfrentaría lo que viniera con una resolución inquebrantable, porque yo era un cazador y la oscuridad nunca triunfaría mientras yo estuviera de guardia. Los años pasaron y mi reputación como cazador creció. Los cazadores de medianoche confiaban en mí para las misiones más peligrosas, y me enfrenté a innumerables criaturas de la noche. Cada batalla traía nuevos desafíos, pero también nuevos aliados. Entrené a nuevos cazadores, transmitiendo mis conocimientos y habilidades a la próxima generación. El mundo cambió, pero las sombras permanecieron. La lucha contra los hombres lobo y otras criaturas oscuras no tenía fin, pero tampoco lo hacía nuestra determinación. Formamos alianzas con otras organizaciones de cazadores, uniendo nuestros recursos y conocimientos. Juntos, nos erigimos como un frente unido contra la oscuridad. Una noche, mientras me sentaba junto a la chimenea, ahora mucho más mayor y sabio, una joven cazadora se acercó a mí. Estaba ansiosa, determinada, y me recordaba a mí mismo cuando comencé. Había escuchado las historias de mis batallas, de las criaturas que había enfrentado, y quería aprender del mejor. Sonreí, viendo el fuego en sus ojos. La lucha contra la oscuridad nunca es fácil, dije, mi voz llena del peso de la experiencia. Pero es una lucha que vale la pena librar, por los inocentes, por aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, y por la luz que se alza contra la noche. Mientras nos sentábamos y compartíamos historias y estrategias, sentí una sensación de esperanza. El mundo siempre tendría sus sombras, pero mientras hubiera cazadores dispuestos a enfrentarlas, la oscuridad nunca prevalecería. Y así, la herencia continuó. Las batallas se libraron, las victorias fueron difíciles, y las historias de valentía y sacrificio se transmitieron de generación en generación. Las montañas Apalaches serían testigos de ello para siempre. Las antiguas montañas Apalaches, con sus bosques ancestrales y secretos ocultos, permanecían como un símbolo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Pero mientras hubiera cazadores para guardar la noche, las sombras nunca triunfarían. La batalla continuaría y la luz siempre brillaría, porque yo era un cazador y había legado mi herencia a aquellos que continuarían la lucha. La oscuridad nunca ganaría mientras estuviéramos en guardia, protegiendo al mundo de las sombras de la luna. Los años fluyeron como los ríos que cortan las montañas Apalaches, y observé cómo el mundo evolucionaba a mi alrededor. Los cazadores de medianoche se convirtieron en una fuerza bien establecida, nuestras filas fortaleciéndose con cada nuevo recluta. El conocimiento y la experiencia transmitidos aseguraron que la lucha contra la oscuridad nunca cesara. Un día, mientras me preparaba para lo que pensaba que podría ser mi última cacería, la joven cazadora que se me había acercado años atrás, ahora una experimentada cazadora llamada Lily, vino a mí con noticias urgentes. Había rumores de una entidad antigua y poderosa que se agitaba en las profundidades del bosque oscuro, una entidad tan antigua y maligna que su despertar amenazaba no solo a la región, sino a todo el mundo. Esto podría ser el final, Jack, dijo Lily, su voz firme, pero sus ojos traicionando la gravedad de la situación. Necesitamos reunir a todos. Esto no es algo que podamos enfrentar solos. Lily y yo, junto con un selecto grupo de los mejores cazadores de los cazadores de medianoche, partimos hacia el bosque oscuro. El bosque, ya conocido por su atmósfera lúgubre y aterradora, parecía aún más siniestro que antes. Los árboles se veían más oscuros, el aire más espeso, y una palpable sensación de miedo se cernía sobre nosotros. A medida que nos adentrábamos en el bosque,
los signos de la influencia de la entidad se volvían más evidentes. El suelo estaba cubierto de huesos de criaturas familiares y desconocidas, y los árboles parecían susurrar advertencias llevadas por el viento. Siguiendo determinados, llegamos a un claro dominado por un antiguo árbol retorcido, sus raíces extendiéndose como los tentáculos de una bestia monstruosa. En la base se encontraba un altar de piedra grabado con símbolos de magia oscura. De pie frente a él, se encontraba la entidad a la que habíamos venido a enfrentar, una figura imponente envuelta en sombras, sus ojos brillando con una luz antinatural. El ente conocido como el Rey de las Sombras era un ser ancestral nacido de los rincones más oscuros del mundo, su poder inmenso, capaz de doblar la realidad y consumir la esencia misma de la vida. Teníamos que actuar rápidamente o arriesgarnos a que el mundo cayera en una oscuridad eterna. Manténganse juntos y recuerden su entrenamiento, susurré al grupo, mi voz apenas audible sobre el inquietante zumbido que emanaba del Rey de las Sombras. Lily y los otros cazadores formaron un perímetro, sus armas listas. Yo di un paso adelante, empuñando mi espada de plata, su hoja brillando con una luz fría. El Rey de las Sombras volvió su mirada hacia mí, su presencia abrumadora. «Eres valiente, pero insensato, cazador», resonó su voz en mi mente. «No puedes esperar derrotarme». Ignoré los insultos, concentrándome en la tarea que teníamos por delante. Con una señal, los cazadores lanzaron su ataque. Flechas de plata surcaron el aire y armas encantadas golpearon a la entidad desde todos los ángulos. El Rey de las Sombras reaccionó con una ola de energía oscura, derribando a varios cazadores. Yo continué avanzando, cerrando la distancia entre nosotros. La batalla era feroz e implacable, el poder del Rey de las Sombras parecía interminable, cada ataque más devastador que el anterior. Pero luchábamos con una resolución forjada en años de entrenamiento y una determinación por proteger nuestro mundo. Las flechas de Lily alcanzaron su objetivo y las armas encantadas brillaron intensamente al golpear, debilitando las defensas de la entidad. Finalmente, cuando la batalla alcanzó su clímax, vi una apertura. El Rey de las Sombras estaba momentáneamente distraído por un ataque de Lily, y aproveché la oportunidad. Reuniendo toda mi fuerza, hundí mi espada en el corazón de la entidad. La hoja penetró a través de las sombras y una luz cegadora brotó de la herida. El Rey de las Sombras lanzó un ensordecedor rugido, su forma convulsionándose a medida que la luz lo consumía. La energía oscura se disipó y la entidad comenzó a desintegrarse. Con un último y agonizado grito, el Rey de las Sombras se desvaneció, su esencia dispersada al viento. Se hizo el silencio en el claro. El antiguo árbol, una vez fuente de maldad, se alzaba ahora como un símbolo de nuestra victoria. Los cazadores, maltrechos y exhaustos, se reunieron alrededor del altar. Lo habíamos logrado. La amenaza del Rey de las Sombras había sido eliminada. A medida que la primera luz del amanecer se abría paso a través de los árboles, nos abrimos camino de vuelta a través del bosque oscuro, victoriosos pero cautelosos. La batalla había cobrado su precio, pero habíamos demostrado que incluso las fuerzas más oscuras podían ser vencidas. De vuelta en la sede de los cazadores de medianoche, fuimos recibidos como héroes. El mundo estaba a salvo una vez más, gracias a nuestros esfuerzos. Lily, ahora líder en su propio derecho, se mantuvo a mi lado mientras relatábamos la batalla, los jóvenes cazadores escuchando con asombro, inspirados por nuestra hazaña. Los años pasaron y los cazadores de medianoche continuaron creciendo, sus filas llenas de nuevas generaciones de almas valientes dispuestas a enfrentar la oscuridad. Con orgullo, observé a Lily y a los demás llevar adelante el legado, sabiendo que la lucha nunca terminaría realmente. Una noche, mientras me sentaba junto a la chimenea, reflexionando sobre el viaje que me había traído aquí, sentí una profunda sensación de paz. Las batallas libradas, las vidas salvadas y los sacrificios realizados habían valido la pena. El mundo era un lugar mejor gracias a los cazadores de medianoche. Mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes, supe que mi época como cazador estaba llegando a su fin, pero el legado viviría. La luz siempre se alzaría contra la oscuridad, y los cazadores siempre estarían allí para proteger a los inocentes. Yo había hecho mi parte, y ahora era el momento para que la próxima generación tomara el relevo,
continuara la lucha y se asegurara de que las sombras de la luna nunca triunfaran. Mientras los años continuaban pasando, los cazadores de medianoche mantuvieron su vigilancia, constantemente adaptándose a nuevas amenazas y desafíos. El mundo siempre estaba cambiando, pero la presencia de la oscuridad era una constante que requería vigilancia eterna. Bajo el liderazgo de Lily, la organización floreció, integrando nuevas tecnologías y estrategias para combatir a las fuerzas malignas en constante evolución. Una noche de invierno, llegó una llamada urgente. Habían surgido informes de extraños sucesos en una remota aldea al borde de las montañas Apalaches. Los aldeanos hablaban de luces misteriosas, desapariciones inexplicables y una abrumadora sensación de miedo. Era un llamado que no podía ignorarse, y supe que esta misión podría ser mi última como cazador activo. Lily y yo, junto con un equipo de cazadores de élite, partimos de inmediato. El viaje fue largo y peligroso, las carreteras cubiertas de una espesa capa de nieve. A medida que nos acercábamos a la aldea, el aire se volvió más frío y un silencio antinatural se asentó sobre el paisaje. La aldea misma estaba envuelta en una niebla espeluznante, las casas oscuras y abandonadas. Aparcamos nuestros vehículos en el borde de la aldea y avanzamos a pie, nuestro aliento visible en el aire gélido. Los aldeanos que quedaban nos recibieron con una mezcla de miedo y esperanza, sus ojos reflejando el terror que habían sufrido. Hablaron de un mal antiguo que se había despertado, algo que había estado dormido durante siglos bajo la tierra congelada. Siguiendo sus indicaciones, nos dirigimos al centro de la aldea, donde se alzaba una antigua iglesia, sus puertas entreabiertos y el interior sumido en la oscuridad, salvo por una débil luz pulsátil que emanaba del altar. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. El aire estaba cargado del aroma del decaimiento y la tenue luz revelaba extraños símbolos grabados en las paredes. Frente al altar, una figura envuelta en sombras se volvió para enfrentarnos, revelando unos ojos que brillaban con una luz sobrenatural. Esta era la fuente del terror de los aldeanos, un ente conocido como el espectro del hielo. Se decía que este ser ancestral controlaba la esencia misma del invierno, trayendo muerte y desesperación allá donde se posaba. El espectro del hielo lanzó una risa espeluznante, su voz resonando a través de la iglesia. Es demasiado tarde, cazadores, siseo. El mundo se congelará y todos se arrodillarán ante mí. Lily dio un paso al frente, su determinación inquebrantable. No dejaremos que lastimes a esta gente, declaró, su voz firme y decidida. Los otros cazadores prepararon sus armas, listos para la batalla que se avecinaba. El espectro del hielo levantó los brazos y una ventisca estalló dentro de la iglesia, el viento aullando y la temperatura precipitándose. Luchamos a través del gélido embate, nuestras armas brillando con la luz de los encantamientos diseñados para contrarrestar tal magia oscura. Disparé mi ballesta, la flecha de punta de plata alcanzando su objetivo, pero apenas logrando frenar a la entidad. La batalla era feroz e implacable, el poder del espectro del hielo parecía ilimitado, cada ataque más devastador que el anterior. Podía ver el esfuerzo en el rostro de Lily, pero ella luchaba con determinación, inspirando al resto de nosotros. Necesitábamos encontrar una forma de romper el dominio del espectro sobre la aldea, de cortar su conexión con la fuente de su poder. En medio de la refriega, noté un antiguo tomo sobre el altar, sus páginas brillando con una tenue luz azul. Esto debía ser la clave. Le hice una señal a Lily y nos abrimos paso hasta el altar, los otros cazadores proporcionando cobertura. Con un movimiento rápido, tomé el tomo y comencé a recitar las invocaciones en su interior, mi voz apenas audible sobre el aullido del viento. El espectro del hielo gritó con furia, su forma oscilando a medida que las invocaciones surtían efecto. La ventisca comenzó a disminuir y el poder del espectro menguaba. Con un último y desesperado esfuerzo, recité la última invocación, y una luz cegadora llenó la iglesia. El espectro del hielo dejó escapar un lamento agonizante antes de desintegrarse en una lluvia de hielo y nieve. La iglesia se sumió en el silencio, el frío opresivo desvanecido. Los aldeanos, que habían observado desde la seguridad de sus hogares, salieron con rostros llenos de alivio y gratitud. Lo habíamos logrado. El espectro del hielo había sido derrotado y la aldea estaba a salvo. Mientras el amanecer se alzaba sobre las montañas, bañando al pueblo nevado con una luz dorada,
supe que este era el final de mi trayectoria como cazador activo. Lily y la nueva generación de cazadores estaban más que capacitados para llevar adelante el legado. Les había enseñado todo lo que sabía, y ahora les correspondía a ellos proteger al mundo de las sombras. De vuelta en la sede de los Cazadores de Medianoche, celebramos nuestra victoria. Los Cazadores de Medianoche eran más fuertes que nunca, y sentí una profunda sensación de orgullo por lo que habíamos logrado. A medida que los años continuaron pasando, asumí el rol de mentor y asesor, guiando a los nuevos cazadores y compartiendo mis experiencias. Una tarde, mientras me sentaba junto a la chimenea, reflexionando sobre el largo viaje que me había traído aquí, Lily se unió a mí. Ella se había convertido en una líder formidable, su fortaleza y sabiduría evidentes en cada decisión que tomaba. Gracias, Jack, dijo, su voz llena de gratitud. Por todo lo que nos has enseñado. No lo habríamos logrado sin ti. Sonreí, sintiendo una profunda satisfacción. Ha sido un honor, Lily. El mundo está en buenas manos. Sigue luchando la buena lucha. Mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban en las paredes, supe que mi legado perviviría. Los Cazadores de Medianoche seguirían protegiendo a los inocentes, siendo un faro de luz contra la oscuridad. Y mientras hubiera cazadores para guardar la noche, las sombras de la luna nunca triunfarían, pues el mundo estaba a salvo y el legado de los Cazadores de Medianoche viviría por generaciones venideras.